El gran discípulo de Platón es Aristóteles, que nace en el 384 y muere en el 322. Hablar pocos minutos de Aristóteles realmente es un pecado cultural o filosófico. Podríamos resumir el pensamiento aristotélico o la función de Aristóteles en la historia de la filosofía diciendo que baja el mundo de las ideas a esta tierra. Las obras de Aristóteles son muchas. La física, la metafísica, el tratado sobre el alma, la ética, las distintas éticas, ética a Nicómaco, ética a Eudemo, la gran ética, la política, la constitución de Atenas, sobre los animales, sobre el cielo, es decir, es un hombre totalmente enciclopédico. Ha habido una tradición de enfrentar radicalmente Platón y Aristóteles y pienso que no es justo. Toma muchísimas cosas de Platón. Aristóteles, aunque hace, en este caso, personalmente, me parece que hace avanzar notablemente la filosofía en la búsqueda hacia la verdad. Bueno, entonces la gran idea, o una de las grandes ideas que afirmará, es que aquello que constituye la esencia de las cosas solo puede ser interior a ellas. Es decir, la realidad tiene que tener un principio interior, no puede estar en algo por encima sin ninguna relación intrínseca. Y en concreto dirá Aristóteles que el mundo, la realidad, está hecha de sustancias individuales. Lo único que existe es lo individual. Lo abstracto no existe. No existe en la realidad, existe en el pensamiento. Y es fundamental lo abstracto. Para poner un ejemplo muy elemental, lo que existen son cosas blancas. La blancura, Platón diría, bueno, es que está la idea de blancura, de la cual participan las cosas blancas. Y Aristóteles dirá, no, las cosas son blancas y existe la blancura porque nosotros logramos abstraer del conocimiento sensible. Veo una cosa blanca, otra cosa blanca, otra cosa blanca, puedo dejar de lado las características particulares de cada cosa y llegar a la idea de blancura. Pero no es una idea real que está en el mundo estratosférico, sino que es un concepto, el concepto de blancura, que yo llego a través de la abstracción. Es un concepto universal del cual participan las cosas particulares. ¿Se entiende? Entonces, por eso digo que Aristóteles hace bajar el mundo de las ideas a las cosas reales. Bien, entonces, decíamos que la realidad está hecha de sustancias individuales. Ahora, ¿qué es sustancia? Es una pregunta clave. ¿Qué es sustancia? Sustancia es lo que subsiste en sí mismo. No es decir nada eso porque se utiliza la misma palabra. Se podría decir es lo que es en sí mismo y no es en otro. Lo que es en otro son los accidentes. O sea, la gran distinción que hace Aristóteles en la realidad es de sustancias y accidentes. Es lo que se llama con lenguaje técnico las categorías aristotélicas. Son 10 categorías aristotélicas. La primera categoría es la categoría de sustancia. Las 9 restantes son accidentes, que pueden ser cantidad, cualidad, movimiento, acción, pasión, lugar. Esos son todos accidentes que, ¿dónde están esos accidentes? En la sustancia. No están los accidentes por sí mismos. No hay una acción sustancial. Las acciones las realizan las sustancias. No hay un color sustancial. Las sustancias materiales tienen color, tienen una figura, tienen una posición, ¿sí? Entonces, la gran distinción entre las cosas que subsisten en sí mismas o son en sí mismas, que son las sustancias, y
los accidentes, es lo que está en otra, lo que iniere está en otra cosa. ¿Sí? Entonces ya creo que tenemos un elemento bastante clave y creo que todos están bastante conformes con lo que dice Aristóteles, que hay realidades sustanciales y realidades accidentales. Y las realidades accidentales nunca son en sí mismas, sino que son en otro. Bien, ahora las sustancias pueden ser sustancias espirituales o pueden ser sustancias materiales. Vamos a ver las sustancias materiales. Las sustancias materiales están compuestas porque siempre que hablamos de materia hablamos de composición. La materia siempre tiene partes. Una sustancia material tiene distintas composiciones. La composición fundamental es la de materia y forma. Todo ente sensible, todo ente material tiene una materia y una forma. Forma, olvidémonos de forma como figura. Forma es un principio metafísico, mucho más importante. Sustancia material, materia y forma. Hay también otra composición que está muy ligada a la de materia y forma, que es acto y potencia. Y entonces podemos decir, ya lo explicaré, que la materia es la potencia y el acto es la forma. Entonces, ¿qué es la materia? La materia. Aristóteles llama materia prima, antes de la materia segunda, que esto es de plástico o de vidrio, etcétera. Hay una materia que es pura potencia. ¿Qué significa pura potencia? No que tiene mucho poder. Es pura capacidad de recibir una determinada forma. La materia prima es informe, una materia informe. Para que sea una sustancia material necesita una forma. La forma es lo que pone en acto una materia, que es potencia. ¿Se entendió más o menos? Bien. Entonces la forma es acto, la materia es potencia. Heráclito decía, todo fluye, todo cambia. ¿Acá qué pasa? Entonces Aristóteles nos va a explicar el movimiento. ¿Qué es el movimiento? Es el paso de la potencia al acto. Todo movimiento es un paso de la potencia al acto. Pero los movimientos pueden ser movimientos accidentales. Es decir, en una sustancia, en una pera verde, después puede cambiar de color y transformarse en una pera madura. Entonces hay movimiento. Pero ¿todo fluye en la pera? No, la pera sigue siendo pera, sigue siendo esa sustancia individual. Lo que ha habido es un cambio accidental, ha habido movimiento. Puede darse el caso que haya tal cantidad de cambios accidentales que se produzca un cambio sustancial. Si uno pone una madera en el fuego, hay tantos cambios accidentales que termina por convertirse en otra cosa, que es ceniza. La madera y la ceniza son cosas distintas, son dos sustancias distintas. Pero entonces ya estamos viendo cómo Aristóteles me logra poner más o menos de acuerdo a Heráclito y Parménides. Hay algo que subsiste, la sustancia, y algo que cambia a través del movimiento. Y por lo tanto no tengo que optar por una cosa, por el ser o por el movimiento, sino que el movimiento se iniere en algo que permanece siempre a sí mismo, como es la sustancia. Bien, a partir del movimiento, Aristóteles nos va a demostrar la existencia de lo que él llama el primer motor inmóvil, que los cristianos inmediatamente dijeron, Dios. Ahora, el Dios de Aristóteles es un Dios muy distinto al Dios cristiano, es un Dios que no es un Dios que tenga una personalidad. A veces lo define a Dios Aristóteles como pensamiento que se piensa a sí mismo, no tiene nada que ver con el Dios cristiano. Y según algunos testimonios, Aristóteles era un piadoso griego que seguía creyendo también en los dioses del Olimpo. Ahora, ¿cómo llega el primer motor inmóvil? Que después Santo Tomás de Aquino identificará con Dios. Dice, todo lo que se mueve es movido por otro. Todo lo que se mueve es movido por otro. Entonces no podemos remontarnos hasta una cadena infinita de motores que mueven a otros. Tenemos que llegar a un primer motor que es la causa del movimiento sin moverse a sí mismo. Y ese primer motor inmóvil, dirá después Santo Tomás de Aquino, es Dios.
Pero bueno, tenemos la base de una de las demostraciones racionales de la existencia de Dios en Aristóteles. La teoría del conocimiento aristotélica parte del conocimiento sensible. Es decir, lo primero que conocemos tenemos sentimientos, no sentimientos del corazón, sino sensaciones. Vemos cosas, olemos cosas, tocamos cosas. Entonces todo conocimiento empieza por el conocimiento sensible, por lo menos en las sustancias materiales. Nosotros también somos, no solo, pero también somos una sustancia material. La razón, la inteligencia, tiene la capacidad de abstracción. Entonces tiene la capacidad de, a partir del conocimiento sensible, llegar a conocimientos universales, a los conceptos. Un concepto universal. Entonces, de mi conocimiento sensible de un caballo, de 2 caballos, de 3 caballos, de 4 caballos, puedo llegar al concepto de equinidad o caballeidad. Y sé lo que es un caballo. Y conozco la esencia de un caballo. De tal manera que cuando se me presenta un 5.º caballo, puedo decir caballo. Porque es el universal caballo que está particularizado en este individuo caballo. Bien, entonces, hay toda una continuidad entre el conocimiento sensible y el conocimiento intelectual, a través de la capacidad de abstracción. Esto es clave, esto es muy clave. Por otro lado, hay una sustancia muy particular que es el hombre. Hablo del hombre y no de la mujer, porque en primer lugar la Grecia clásica es totalmente machista, la mujer no existe prácticamente, y también para ahorrar tiempo. Pero bueno, el hombre y la mujer son un compuesto ¿de qué? De alma y cuerpo. El cuerpo es la materia, el alma es la forma. Entonces ya no vemos un hombre que tiene un alma enjaulada en un cuerpo que es su cárcel, sino que cuerpo y alma se necesitan mutuamente, y precisamente esta armonía entre cuerpo y alma permite esta continuidad entre conocimiento sensible y conocimiento intelectual, sin necesidad de llegar a la reminiscencia o a unas ideas que Dios me pone directamente en mi cabeza. Bien, Aristóteles además será clave para toda la doctrina ética, la ética a Nicómaco. Esto ya un libro que es muy conveniente leer, en donde Aristóteles fundamentalmente aborda la ética desde la perspectiva de las virtudes. Es una ética de las virtudes, donde ya entra en juego la voluntad, no solo la razón socrático-platónica. Y la virtud, ¿qué es? Es un hábito bueno. Un hábito es un accidente, es uno de los accidentes de las categorías, porque el hábito es algo que yo poseo o no poseo. Entonces, el hábito lo logramos a través de la repetición de actos, y un hábito bueno es una virtud, un hábito malo es un vicio. Esto parece el catecismo de la Iglesia Católica, pero es la ética a Nicómaco. La gran frase que muchos recuerdan de Aristóteles es in medio virtus. La virtud está en el medio. Algunos la utilizan para hacer la alabanza de la mediocridad. Es lo más lejano a la ética aristotélica. El medio significa que es la cumbre entre dos extremos. La valentía es la cumbre superadora entre la cobardía y la temeridad. Entonces la virtud está en el medio. La ética es una ciencia, pero no es una ciencia teórica, es una ciencia práctica. La práctica es la praxis, mis acciones, la moralidad. Y dice Aristóteles, estudio qué es la fortaleza, no para saber qué es la fortaleza, sino para ser fuerte. O sea, la ética está orientada hacia la vida. Y parte de la ética será la política. Entonces, así como Platón hablaba de la república gobernada por los filósofos, con tendencias bastante totalitarias, hablará del comunismo de mujeres y de bienes en la república ideal,
Aristóteles baja esa república ideal a la tierra, dice que el hombre es zoon politikon, animal político. Por naturaleza somos sociales y necesitamos vivir en sociedad para poder llegar a la plenitud humana. Una persona que no viva en sociedad o es una bestia o es un dios, pero no es una persona humana. La tradicional distinción entre monarquía, aristocracia y democracia lo leemos en la Política de Aristóteles. Es decir, la base de gran parte de la base de la cultura occidental está en Aristóteles, también en Platón. Y Aristóteles no se entiende sin su predecesor Platón. Pero hete aquí que, un hombre que me dice que el conocimiento es sensible, que el cuerpo es una cosa positiva, que nada de ideas trascendentes, sino que la realidad está en la esencia de las cosas, para muchos cristianos sonaba a un materialista, a un naturalista, a uno que cierra la perspectiva trascendente, de tal manera que Aristóteles va a ser mala palabra durante varios siglos en la historia medieval, hasta que lo pondrá otra vez en la cumbre Santo Tomás de Aquino. Bien, después del periodo de oro de la filosofía griega de Platón y Aristóteles, entra en crisis la polis griega. Aristóteles fue preceptor de Alejandro Magno, nada menos. Con Alejandro Magno tenemos el periodo helenístico, el gran imperio universal, y por lo tanto entra en decadencia el sistema de las ciudades-estado. Y también yo diría que hay una flexión hacia abajo en el pensamiento filosófico. Las escuelas filosóficas que cierran el periodo antiguo son el epicureísmo, el estoicismo, el escepticismo, que son en general filosofías morales. Otra vez volvemos al mundo de los sofistas y de Sócrates, se centran fundamentalmente en el hombre. Lo más positivo para la tradición cristiana serán algunos elementos del estoicismo. Por ejemplo, el filósofo estoico siempre defiende al ciudadano del mundo, porque ya formamos parte de un imperio universal regido por las leyes del cosmos, entre otras cosas la ley natural. Un filósofo estoico romano será Cicerón, que tiene una definición de ley natural plenamente compatible con la tradición cristiana y que ha sido citada por varias encíclicas durante el siglo XX, en particular Pío XI. La cita frecuentemente la definición cristiana estoica de ley natural, que dice: hay cosas que son bien y mal, verdad y error, en Grecia y en Roma y en cualquier lugar del mundo. Y la ley natural es una presencia de Dios en el alma humana. Bien, con lo cual hay que sacarse el sombrero frente a algunos avances del estoicismo, aunque tienen una visión del mundo muy distinta a la cristiana, porque en definitiva todo está predeterminado en las leyes cósmicas, falta libertad, y la gran virtud estoica es el soportar los grandes dolores. Uno dice, bueno, este hombre tiene una actitud estoica. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con un hijo de Dios que sabe que Dios es su padre, que manda todo para el bien de cada persona, que interviene en nuestra vida, etc. Bien, la filosofía clásica es fundamentalmente filosofía griega. Los romanos tuvieron filósofos, pero sobre todo eran gente más práctica, por lo tanto se dedicaron fundamentalmente al derecho, a la arquitectura, a la teoría política. Los grandes filósofos romanos son Cicerón, son Séneca, pero no tenemos a ningún Platón o Aristóteles romano. Se cierra el mundo antiguo con el neoplatonismo, filósofos que retoman muchas ideas platónicas. Los principales representantes, lo digo para que vayan sonando, son Porfirio, Proclo y sobre todo Plotino. Estos ya están en los primeros siglos de la era cristiana, pero no son cristianos. Sin embargo, habrá muchos elementos bastante compatibles y que serán aprovechados por los padres de la Iglesia. Bueno, habiendo dedicado prácticamente todo el tiempo a la filosofía antigua,
vamos a hacer una visión general de la filosofía medieval y, si es necesario, en la próxima clase trataremos de redondear lo que digamos. Entonces, hay un momento clave en la historia de la humanidad, que es el siglo I, en donde, según la perspectiva de la fe, se cumplió la plenitud de los tiempos y donde Dios se encarna en la historia de la humanidad. Pero para una persona que no tenga fe, qué duda cabe que la venida de Jesucristo cambió la historia de la humanidad, para bien o para mal, pero no en vano. Todavía se sigue hablando de antes y después de Cristo, aunque algunos quieren quitar también eso de la cultura contemporánea. Entonces, la revelación cristiana, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, no es una filosofía. Va mucho más allá, es un mensaje de salvación. Es lo que Dios quiere transmitir a la humanidad. Si uno cree, si uno no cree, es una tradición cultural muy interesante, como es interesante la del Corán o la de Zoroastro en Persia, una tradición religiosa. Ahora bien, en esta tradición religiosa, o en esta revelación, hay una serie de verdades religiosas, que implican, que tienen muchísimas consecuencias para la filosofía. Por ejemplo, Aristóteles dice que el mundo es eterno. Y la revelación dice que Dios creó el cielo y la tierra en un momento determinado. Empezó el tiempo cuando hubo creación. Se establece clarísimamente la distinción entre un Dios creador y el mundo, un Dios trascendente. Se habla de que el alma es espíritu. Se habla que el alma es inmortal. Se habla de que la materia es buena, que las cosas son buenas, que la creación es buena. Bien, todo esto que lo sabemos por fe, o lo sabemos porque lo hemos leído en la Sagrada Escritura, tiene muchísimas consecuencias también filosóficas. De tal manera que se puede hablar de una filosofía cristiana. Ha habido todo un debate en torno a ver si se puede hablar o no de filosofía cristiana. Una filosofía cristiana no es simplemente admitir que los cristianos puedan hacer filosofía, eso es evidente. Es una persona bautizada, puede ser filósofo, puede ser médico, puede ser físico, puede ser barrendero, puede ser cualquier cosa. Sino que a ver si existe la posibilidad de hacer filosofía, no teología, filosofía utilizando la razón a partir de la revelación cristiana. Entonces ha habido un gran debate teórico. Me parece que lo más importante es no meternos en el debate, sino decir, bueno, ¿ha habido en la historia filosofía cristiana, auténtica filosofía cristiana? La respuesta clara y contundente es sí, ha habido filosofía cristiana. Es decir, el filósofo creyente sabe que Dios creó el cielo y la tierra, sabe que Dios es providente, sabe que la creación empezó en un momento determinado, sabe que el alma es espiritual, inmortal, y eso lo sabe por fe. Pero con su razón dice, bueno, ¿y esto? ¿Yo lo puedo demostrar con la razón? Yo ya sé cuál es el fin a la pregunta, ya tengo la respuesta, pero ¿puedo hacer toda la elaboración racional para llegar a la existencia de Dios, a la bondad de la materia? Entonces, muchos filósofos medievales lo intentaron hacer y lo lograron. Me parece a mí que lo lograron. De tal manera que en Santo Tomás de Aquino hay una teología, Santo Tomás es fundamentalmente un teólogo, pero también hay una filosofía que se basa en la razón, que la fe le facilitó muchas cosas, porque ya sabe la respuesta por la fe, pero se trata de demostrarlo con la razón. Hay cosas que no se pueden demostrar con la razón. Dios uno y trino. Puedo demostrar Dios uno, pero trino no lo puedo demostrar con la razón. Si Dios no me dijo que era Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo nunca lo hubiera sabido. ¿Sí? La presencia real del Señor en la Eucaristía, eso me lo tengo que creer, no lo puedo demostrar con la razón. Y si lo demostrara con la razón sería un hereje, porque es un misterio de fe. Ahora, incluso para entender mejor la fe, me puedo servir de categorías filosóficas. ¿Y cómo se dice? ¿Cuál es el término que se utiliza en teología
para hablar que cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, aquello que era pan y vino deja de ser pan y vino y se transforma en cuerpo y sangre de Cristo. La transubstanciación. ¿Qué significa transubstanciación? Que una sustancia deja de ser esa sustancia y pasa a ser otra sustancia. Pero permanecen los accidentes. Bueno, estamos volviendo a Aristóteles. No es que Aristóteles me explique la presencia del Señor en la Eucaristía, pero con Aristóteles me puedo servir de categorías filosóficas para entender un poco mejor ese misterio de fe. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, es posible una filosofía cristiana porque la revelación me da ya la respuesta de muchas cosas y me facilita el camino para, con la sola razón, llegar a esas respuestas. También la razón me demostrará que hay cosas que exceden la razón, y esos son, por lo tanto, misterios de fe. Y a su vez, para exponer los misterios de fe, es muy útil servirnos de categorías filosóficas. La revelación ha entrado en contacto con las distintas culturas. La primera gran inculturación que se dio fue el encuentro del mundo hebreo con el mundo clásico, con el mundo greco-latino. Y entonces, en todas las definiciones dogmáticas de los primeros concilios, está lleno de terminología filosófica, aplicado a los misterios de fe. Ahora, otro año podríamos hacer una historia de la teología, no estoy dispuesto. Pero se habla de que Jesucristo, el Verbo encarnado, tiene una persona y dos naturalezas, una persona divina y dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Bien, todo eso, los términos de persona, naturaleza, son términos filosóficos, clásicos. Bien, la esencia de la divinidad y las relaciones, o sea, las relaciones que hay entre las personas divinas, el hecho de hablar de relación es una de las categorías aristotélicas. De tal manera que la teología o las definiciones dogmáticas no es una filosofía bautizada, sino que son verdades de fe. Pero para hacerlas más comprensibles a la humanidad, se han empleado una terminología filosófica que ha sido muy útil, ha sido un instrumento fundamental. De tal manera que en la Fides et Ratio, Juan Pablo II dirá que ya no es lícito dejar de lado esa terminología. Se podrá también añadir nuevas formas de explicar las cosas, pero ya no podemos prescindir de persona, de sustancia, de esencia, de relaciones. Con lo cual vemos ya que en el mundo de la antigüedad clásica y en el mundo medieval va habiendo un diálogo y un enriquecimiento mutuo entre razón y fe, entre filosofía y teología. Yo lo digo muy en positivo. También ha habido una grandísima confusión entre filosofía y teología, y vemos en los padres de la Iglesia estos testimonios de la primitiva cristiandad, que han sido fundamentalmente obispos, no siempre, como dos grandes vertientes, dos grandes actitudes de estos intelectuales cristianos frente a la sabiduría clásica. Entonces, la vertiente que creo que ha sido la que ha dado más fruto es la que considera que es muy bueno este diálogo entre fe y razón, pero sobre todo la que considera que la verdad es única. Entonces, las verdades de razón forman parte también de la verdad revelada, y que si antes del cristianismo hubo gente que pensó y llegó a la verdad, vamos a enriquecernos de esas verdades, e incluso algunos dirán, para mí que Aristóteles casi no, casi nunca, Platón o Sócrates leyeron a los profetas de Israel, dirá alguno, porque dicen cosas tan verdaderas que necesariamente han tenido como una asistencia del Espíritu Santo. En este camino, el gran representante de esta tendencia de diálogo, de apertura
es San Justino. San Justino, estamos en el siglo II después de Cristo, habla de las semillas del verbo. Las semillas del verbo. El verbo es Cristo. Entonces, que en toda verdad natural ya hay algo de Jesucristo, ya hay algo de la plenitud de los tiempos. Dios ayudó a la humanidad para ir descubriendo distintas verdades y por lo tanto vamos a aprovecharnos de todas esas semillas del verbo. San Agustín no es comprensible sin toda la filosofía platónica y neoplatónica. Y de San Agustín surge toda una corriente fundamentalmente franciscana de grandes filósofos. Bueno, y el gran representante ya en la escolástica medieval será Santo Tomás de Aquino. La otra vertiente podría estar representada por Tertuliano, que es un escritor eclesiástico, no es un padre de la Iglesia, es más, murió hereje. Y habitualmente todos los que desconfían de la razón algo de herejía tienen. Y hoy Benedicto XVI es el gran defensor de la razón, de la capacidad del hombre de conocer la verdad. Que se pregunta, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Claro, a mí me parece que tiene mucho que ver. Creo que toda la historia de la cultura depende de tres colinas. La colina del Gólgota en Jerusalén, la colina de la Acrópolis en Atenas y la colina del Capitolio en Roma. Son montañitas chiquititas, no son como la Concagua, pero ahí se hizo la cultura, por lo menos occidental. Entonces, no tengo nada que aprender de Platón, de Aristóteles, de los neoplatónicos, de la tradición literaria clásica, solo me basta con la Sagrada Escritura. Y solo me basta con la fe, ya la fe me dice todo. Es perfectamente comprensible esta postura, pero eso puede terminar en el fideísmo. De hecho, se le atribuye a Tertuliano una frase que es credo quia absurdum. Creo porque es absurdo. Bueno, eso es muy peligroso. La fe no es absurda. La fe es razonable. No es racional completamente, porque hay muchas verdades de fe que exceden la capacidad de la razón. Pero decir que Dios es uno y trino no es absurdo. Es algo que yo no puedo comprender perfectamente. Pero es razonable. No es incompatible. No es una contradicción. Decir que Dios es y Dios no es al mismo tiempo, eso sí, es algo absurdo. Pero eso no lo afirma la teología. Bien, entonces, viendo estas dos posturas, la que terminará asentándose más es la postura abierta, la de las semillas del verbo, la de San Justino. Entonces, podríamos, simplemente como quedan 5 minutos, voy a hacerles un panorama general de la filosofía medieval y el mes que viene, antes de hablar de los inicios de la filosofía moderna, vamos a centrarnos en Santo Tomás de Aquino, porque no podemos dejar a San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Entonces, hay como, en primer lugar, hablar de Edad Media es decirlo todo y no decir nada, porque la Edad Media se refiere a 1000 años. Un periodo de 1000 años es enorme y no tiene nada que ver el mundo del siglo IV con el mundo del siglo XIII. Por lo tanto, es una simplificación. Y además es una expresión llena de contenido ideológico. ¿Por qué Edad Media? Es lo que está en el medio de las épocas interesantes. La Grecia clásica, la Roma imperial y la modernidad. Lo que está en el medio no le interesa a nadie. La tradición anglosajona habla de Dark Ages, la época oscura, la época oscura. Hay un libro que se llama El gran esplendor de la Edad Media, un poco respondiendo a esta visión. Entonces, más que de Edad Media, quizás es bueno hacer una división de períodos. Entonces se puede hablar de una antigüedad cristiana, para distinguirla de la antigüedad clásica, que iría del siglo I al siglo V, cuando cae el Imperio Romano, que está fundamentalmente representada por los padres de la Iglesia y que tiene una figura descollante en San Agustín. Después
se habla del siglo V hasta el siglo XI, más o menos, que sería la Alta Edad Media. Esto es una mala traducción del alemán. En alemán, alte es antiguo, viejo. Entonces, la Alta Edad Media es la Edad Media más antigua. En donde con la caída del Imperio Romano entra en crisis muchos elementos culturales, y sin embargo vemos en esos siglos el papel absolutamente imprescindible que tiene la Iglesia en transmitir toda la cultura clásica. Y por lo tanto, si hoy podemos hablar de Platón y Aristóteles y de Sócrates y de tantas cosas, y de la tragedia griega y de la comedia griega, etcétera, es gracias a esta institución, que algunos hablan de institución medieval, como si fuera una cosa tremenda ser medieval, y retrógrada, es la que transmitió toda la cultura clásica a través de los monasterios. Por eso es tan importante la fundación de Monte Cassino, primer monasterio de San Benito, relativamente cerca de Roma. Y entonces, en este periodo, una figura clave es un señor llamado el pseudo Dionisio Areopagita. Pensaban que era, cuando en los Hechos de los Apóstoles cuentan que San Pablo estaba en el Areópago, uno de los que se convirtió se llamaba Dionisio. Bueno, entonces fue inmediato el llamar al autor de una serie de libros que se fueron transmitiendo de siglo en siglo, Dionisio Areopagita. Se lo atribuía como discípulo de San Pablo. Después se demostró que los escritos eran muy posteriores y por eso se terminó conociéndolo como pseudo Dionisio, que será también muy utilizado por Santo Tomás de Aquino. Y después del siglo XI al siglo XV es la Baja Edad Media, el período de oro medieval, en donde tenemos fundamentalmente en el siglo XIII, que es el siglo de las grandes catedrales, de la fundación de las universidades, y de la escolástica, las grandes síntesis escolásticas medievales, cuyos nombres señeros son Santo Tomás de Aquino, de la Orden de los Dominicos, y San Buenaventura, de la Orden de los Franciscanos. A la muerte de Santo Tomás y de San Buenaventura, entrará en decadencia la filosofía medieval. Tenemos un autor importante llamado Duns Scoto, que los tomistas habitualmente han criticado mucho, pero ahora tienen que ir con más cuidado porque ha sido beatificado. Duns Scoto, el beato Duns Scoto. Y luego el nominalismo con Guillermo de Ockham, que eso sí podría considerarse como el canto de cisne. El cisne dice que canta antes de morir, el canto de cisne de la filosofía medieval. Bien, entonces, si quieren seguir viniendo, vamos a cambiar un poquito los planes, de tal manera que en la charla que viene vamos a dedicar la primera parte a la filosofía medieval, y después ya nos iremos acomodando para cumplir con las promesas. Muchas gracias.